hay 4 tipos de ayunos distintos que uno puede hacer. Se puede hacer el ayuno de Pablo, que son 3 días y 3 noches, obviamente, sin comer y sin tomar agua. ¿Ya? Ese es uno. Está el ayuno de Daniel, que es el ayuno de puras frutas y verduras. ¿Ya? Está el ayuno de pan y agua y está el ayuno de agua. El ayuno de agua es un ayuno muy extremo. Es un ayuno que si no te lo está pidiendo Dios, no lo hagas. Es un ayuno que uno ofrece y que uno siente un llamado a hacer, porque es peligroso. Es un ayuno que, más allá de que uno se vaya a morir o no morir en el intento, no hay registros de gente que se haya muerto por un ayuno de 40 días de solo tomar agua. No se trata de eso, se trata de la vuelta del ayuno, que en algún minuto expliqué un poquitito, muy, muy brevemente, porque no tenía mucha energía en el último video como para explicar específicamente eh, como las connotaciones que tiene la vuelta del ayuno. Es bastante difícil. Entonces, primero que nada, es un ayuno que se recomienda que esté monitoreado por un médico. Eh, es un ayuno que no se debe hacer si Dios no te lo está pidiendo. Y es un ayuno que siempre va a depender de la contextura física de la persona que lo está haciendo, porque yo no habría durado 40 días ayunando de esa manera si Dios no hubiese intervenido al día número 24, porque yo ya estaba, o sea, lo pueden ver en las imágenes, pero además de eso, o sea, no se ve mi cuerpo completo, o sea, mis piernas eran así, Auschwitz, como me miraba al espejo y era una cosa impresionante, ¿no? Entonces no, depende de la contextura de la persona, qué es lo que va a ir pasando. Por eso es un ayuno que se recomienda tener chequeo médico antes de hacerlo. Que un doctor te pueda decir, sí, en realidad tú puedes hacer esto y no te va a pasar nada, va a estar bien. ¿Por qué? Porque el punto no es que uno se vaya a morir en un ayuno de 40 días mientras está ayunando. Se puede morir a la vuelta, que eso lo voy a hablar después. Pero lo que sí ocurre es de que, por ejemplo, las vitaminas no están guardadas en el cuerpo, no son como los lípidos, no son como las proteínas que el cuerpo puede ir comiendo de a poco para ir supliendo la falta que tiene de los nutrientes. Las vitaminas no, y al día número 30 las vitaminas ya no se pueden, es como que hay una necesidad imperiosa del cuerpo por vitaminas. Entonces esos 10 días que hay entre el 30 y el 40 son súper importantes y peligrosos en el sentido de la cognición. ¿Ya? Entonces uno puede quedar con secuelas cognitivas por muerte neuronal de ciertas de neuronas, de capacidades, de poder a lo mejor no concentrarse tan bien, no leer tan bien. Hay hartas cosas que pueden pasar en eso sin vitaminas, ¿ya? Y obviamente si también la cantidad de reservas que hay como de hidrato de carbono, de grasas, proteínas, bueno, y lípidos, todo, que son grasas, pero es un poco difícil, porque si no tienes la contextura para hacerlo, ya en el día 20 y algo, como me pasó a mí, va a empezar como a flaquear un poco la cosa. Entonces, lo digo ¿por qué? Para que no se piense de que cualquier persona que tiene un problema de sentir de que necesita liberación diga, ya voy a hacer un ayuno 40 días, porque no es recomendable hacerlo si uno no siente realmente un llamado divino a hacerlo. ¿Ya? Entonces quería dejar esa parte como súper clara. Ahora, 40 días de ayuno de pan y agua, 40 días de ayuno de Daniel, por favor, o sea, no hay ninguna contraindicación con eso. De hecho, la RUA tienen un sitio web acá, o sea, tienen su sitio web, pero además tienen en el YouTube cómo ellos hacen el ayuno pan y agua con los sacramentales y es muy lindo. Entonces, eso no hay ningún problema. Yo estoy hablando de solo tomar agua, que es algo bastante distinto en el sentido de que son muchos días, ¿ya? Es harta fuerza la que se pierde y también no idealizarlo tanto, porque obviamente en el video yo ya estaba saliendo, ¿verdad? Estaba como ya había habido como esta intervención de que ya pasaron 3 días que no sentía el dolor de la pierna y sentí que Dios me remecía y me decía como no seas porfiada, así como si ya está, como hay que comer, ahora hay que comer. Entonces, llega un momento en que uno no se puede mover, ya llega un momento en que uno está cansadísimo, como no tienes energía para moverte mucho. O sea, ir al baño es cansancio, como
para que se entienda como los niveles de la cosa y que no se puede hacer solo, ¿ya? Si alguien quisiera hacer algo así, siente que Diosito lo está llamando a hacerlo, tiene que haber alguien que te cuide, porque va a haber un momento en que tú no te vas a poder parar al baño. O si tienes escaleras en la casa, está todo muy... Hay un momento en que los ojos empiezan a fallar, como que no puedes enfocar bien, entonces no es así llegar y hacer nomás, ¿ya? Y se pasa, no se pasa también, como más allá de lo que uno pueda pensar como del hambre, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el aspecto cognitivo, ¿ya? Como con el cómo no puedes enfocar realmente lo que estás mirando, cómo empiezan a... como el oído, como empiezan a pasar varias cosas que son cosas a considerar no para tenerle miedo, pero sí para hacerlo responsablemente. Si alguien lo quiere hacer responsablemente porque siente que Dios lo está llamando para hacerlo, por favor, adelante, pero con precaución. O sea, ojalá no estando solo, para que haya alguien, porque en el momento en que uno sale del ayuno, tú necesitas hacer un programa bien estricto de cómo vas a salir del ayuno y en las condiciones en las que uno sale con el nivel de cansancio, en este caso mío, porque yo soy muy delgadita, a lo mejor alguien con una estructura corporal un poco más desarrollada, digamos, podría llegar a cocinarse solo, ¿te fijas? Pero al principio, cuando uno ya sale del ayuno, tienes que tener, por lo menos si es un ayuno de 40 días, tienes que tener una semana de estar tomando el primer día solo 120 ml de jugo de fruta o jugo de verdura. ¿Y quién te va a hacer el jugo de fruta o verdura si no tienes fuerza? Y no tienes fuerza para ir a comprar. Imagínate ir a comprar fruta al mercado en esas condiciones, o sea, no llegas. Te desmayas. Entonces no tienes que contar con una otra persona que te cuide en ese minuto del ayuno, sobre todo los últimos días, y de la vuelta, porque te van a tener que cocinar, te van a tener que preparar los jugos. Entonces, para hacerlo bien, debería ser, después de 40 días, debería ser una semana de jugo. El primer día de vuelta del ayuno debería ser de juguito, puede ser bueno, de fruta, de las frutas que más les guste. Uva que tiene harta azúcar, porque al principio se necesita harta azúcar porque el cuerpo con el azúcar lo que hace es comenzar a crear de nuevo las estructuras que van a poder digerir lo que viene después, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que son ya compuestos más grandes que no pueden ser como disueltos tan fácilmente. Entonces el azúcar, la glucosa, lo que hace es estructuralmente es dar la energía para que el cuerpo tenga la energía para crear esos sistemas de nuevo, porque ya no existen. O sea, todo el cuerpo se va a cero y deja de funcionar. Entonces ya se pone todo como en stand-by, como si uno estuviera hibernando. Entonces, de hecho, lo más probable es que a las mujeres que lo hacen se les corte el periodo, o no lo tengan al mes que sigue, o se demore mucho en volver, porque hay que volver a que el cuerpo tiene que volver a crear todas las estructuras que hacían toda esa pega, como todo ese trabajo, porque el cuerpo se empieza a comer, porque dentro del cuerpo lo más importante es el cerebro. Para el cuerpo lo más importante es el cerebro, porque si tu cerebro no está funcionando bien, no puedes caminar, no puedes hacer nada. Entonces, por preservar las funciones cerebrales, empieza a comerse sus propios mecanismos, sus enzimas, se come todo. Se come todo lo que encuentra, todo lo que puede convertir en azúcar, lo toma y lo procesa en pos de mantener el cerebro funcionando. Por lo tanto, todas esas estructuras que podrían fácilmente comer, digerir la comida que uno come, no existen. Por eso que el problema con un ayuno así y el problema que tienen las personas, los niños, por ejemplo, que han estado sin comer mucho tiempo en países en donde hay hambruna, si tú llegas y tú tomas un niño, que en mi época era como el niño de Somalia, si tomas al niño de Somalia y le das comida, ese niño se va a morir. Y se va a morir, ¿por qué? Porque el cuerpo entra en shock. ¿Por qué? Porque no tiene las estructuras para digerir lo que está llegando. Entonces se provoca todo un desequilibrio, no existe homeostasis, y como no hay homeostasis, todos los electrolitos y todo esto que pasa del proceso intracelular se desequilibra y viene lo que vendría a ser como el shock del cuerpo, que puede ser que te falla el corazón, y todo por las cantidades de las cosas que hay. Entonces uno no puede, por ejemplo, meter proteína inmediatamente al dejar de comer, o sea, al comenzar a comer después de un ayuno. Tiene que ser súper gradual y en orden. Tienen que ir en orden. Primero las vitaminas, que es lo que el cuerpo está más así como desesperado por tener, porque no las produce. O sea, perdón, porque no las guarda. No tiene dónde, no es como que uno pudiera decir en el músculo hay vitaminas, no hay. Son
de digestión continua. Yo tengo que estar ingiriendo vitaminas para que hayan vitaminas en el cuerpo. No es que las guarde en algún lugar como son los carbohidratos o los lípidos, que es otra cosa que se almacenan ya. El cuerpo no almacena vitaminas. Entonces lo primero es vitamina. Entonces una semana de estar tomando juguitos de fruta y de verdura. El primer día 120 ml y desde el segundo día en adelante hasta el día número 7 240 ml de juguito cada 1 hora o cada 2 horas, dependiendo de la necesidad de la persona. No más que eso. Eso es lo otro. Tampoco uno puede ya así como llegar a salir del ayuno y ponerse a comer así como un plato puré con huevo frito, que era lo que yo quería hacer, porque te vas a morir. Así de... Existe una cosa que se llama el síndrome de realimentación. Ha sido así como estudiado, o sea, el tema no es algo con lo que se pueda jugar. Entonces ya va la primera semana. Después la segunda semana son platitos de comida así, pero así, enanos. Y son ojalá pura sopita con su papita cocida, zapallito, unas verduritas cocidas. Verduras crudas también se pueden comer, pero platitos no más grandes que eso, cada 1 o 2 horas. Y eso es una semana entera. Y después a la tercera semana, la misma comida, pero en un platito un poquito más grande. Y ya a la cuarta semana recién se pueden empezar a meter proteínas, un huevito duro o pescado para los que comen pescado, carne para los que comen carne, en muy poquitas dosis. Eso es a la cuarta semana. Lo último que entra son las proteínas y las grasas. Entonces los lípidos. Entonces se recomienda de que un ayuno, la salida de un ayuno debería durar lo mismo que duró el ayuno, para volver a comer normal. Entonces ustedes hicieron un ayuno de 40 días, bueno, se demoran 40 días, al día número 40 recién pueden volver a comer normal, al día número 40 de estar comiendo, como el juguito y lo demás. Si fueron 24 días como en mi caso, bueno, al día número 24 recién se empieza a comer normal, como porciones más normales y comida más normal, así que no sea como tanto sin aceite y cosas por el estilo. Entonces hay que tener cuidado también después a la salida con la sal para no empezar a retener líquido. Entonces todo un tema, ¿ya? Es un tema que está bien documentado y que se puede encontrar información. Y yo estoy tratando de dar lo que más más encontré y también como verbalizarles lo que me hizo, lo que se me hizo útil para poder hacerlo bien. O sea, si no, es imposible hacerlo solo. O sea, no pueden... Por favor, que quede como eso así. Me preocupa un poco porque yo no lo habría podido hacer sola. No, imposible. No me habría muerto. No se puede. No se puede. No. Es complejo. Es complejo. Entonces, tal vez a lo mejor conocen a gente que no les ha pasado algo así, pero todo va a depender de la contextura de la persona. O sea, si una persona tiene una musculatura y es como un grandote, así como que no gordito, pero sí así como de estructura corporal más grande, capaz 40 días no le pasa nada, pero todos los organismos no son iguales. Y hay que tener cuidado con eso, porque el síndrome de realimentación es real, o sea, existe. La gente se muere, no se muere en los ayunos, pero se muere a la vuelta, porque no sabe cómo volver. Se ponen a comer así como normal, como si no hubiera pasado nada. Y resulta que no tienen las estructuras para degradar lo que están comiendo. Entonces, ese era el primer punto que quería compartirles para que no se malinterprete y no se ocupe siempre como un comodín para la liberación. Si Dios te lo pide, haces un ayuno así. Si no, puedes hacer el ayuno de pan y agua. El ayuno de solo agua por 40 días, un ayuno bastante extremo. Eso como primera cosa. La segunda cosa, agradecerle a todas las personas que se preocupan por saber cómo está mi papá y que me preguntan cómo está él. Él está bien, él bajó de la montaña en enero de este año. Él vive en otro lugar, vive en su casa y ha estado bien y tranquilo ahí, se puso a trabajar y todo, pero cuando pasó esto de la pandemia, bueno, de hecho bajó y cuando bajó se acercó mucho a la iglesia y estuvimos rezando el rosario juntos, hicimos varias cosas, pero lamentablemente con el tema de la pandemia, como yo estoy lejos, él está en otra ciudad, volvió a tomar contacto con las personas de la secta y se reúnen a conversar por videollamada, no sé cuántas veces a la semana, casi todos los días, no sé. Entonces, ahí yo lo único que puedo hacer es orar por él, y los que se sientan llamados a orar por él también, bienvenidos sean. Pero él está bien físicamente, está bien.
está con mucho ánimo, espiritualmente siento de que está un poco... eh, todavía sigue sosteniendo las mismas creencias, entonces eso es lo único que puedo decir con respecto a eso. Y bueno, me hice un pequeño punteo, si miro para abajo es porque lo estoy mirando, porque había varias preguntas dentro de las cosas que me escriben. eh, y tenía algunas preguntas sobre varias cosas que quiero compartir con ustedes para que quede ahí el registro y para responder obviamente esas preguntas que son muy largas de tipear. Entonces me preguntaban cuál era la diferencia entre la posesión y la influencia. Bueno, la diferencia más básica es de que cuando tú estás poseído, ese espíritu maligno vive dentro tuyo. Y cuando estás influenciado, está fuera de ti, pero influencia en tu cabeza. Es el único lugar en donde puede meterse, que son tus pensamientos. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que uno piensa. ¿Cómo se puede diferenciar una cosa de la otra? Yo creo que eso ya es un tema para un exorcista, pero sí me he dado cuenta de que obviamente la aversión a lo sagrado tiene mucho que ver con eso. Uno se podría dar cuenta si alguien tiene una posesión y no solo influencia, porque estamos todos influenciados, o sea, todos somos influenciados tanto por el buen espíritu como por el mal espíritu, como lo llama San Ignacio de Loyola. Entonces, para ver si una persona está poseída hay muchas formas, como hay gente que le tiene aversión a las cosas que están benditas, al agua bendita, a los sacramentales, como también he sabido de casos de gente de que no presenta ningún tipo de aversión a lo sagrado, entonces es un poco difícil. Ahora, cuando en las escrituras Jesús habla del ojo, dice que tu ojo esté limpio, yo me he dado cuenta de que hay algo en los ojos que es muy particular, eh, que uno puede ver en el ojo cuando hay una pequeña como, no sé, no quiero llamarlo como demonio, porque no todas las veces es, pero sí se ve la intención, la malicia se podría decir. Entonces creo que a lo mejor eso podría ser una manera de acercarse al tema. No estoy diciendo bajo ningún como espectro de que todas las personas que tengan como una mirada un poco tengan algo adentro. O sea, no, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo de que también se puede ver, como se pueden ver las intenciones cuando a ti te miran con amor, uno se da cuenta. Bueno, cuando a uno lo miran con con una emoción un poco desagradable, uno también se da cuenta. Entonces ahí uno puede ver como qué es lo que está haciendo, cómo está siendo influenciada esa persona. No estoy diciendo que esa persona esté poseída, estoy diciendo que está siendo influenciada. Y uno puede ver esa influencia en la luz de los ojos. ¿Ya? Cuando el ojo está limpiecito, así cuando como que no hay nada, esa persona está en la luz, podríamos decir, está con Dios, sus intenciones están siendo siempre purificadas por el Espíritu Santo. Entonces, está bien. Ahora cuando hay como rabietas y cosas así, a todos nos pasa, pero eso son influencias exteriores, po, que tratan de hacer de que tú peques, que era lo que expliqué en algún video anterior. Entonces, eso es lo más que puedo como en este minuto explayarme en cómo podría uno diferenciar una de la otra. Yo creo que la parte de la aversión a lo sagrado es como lo más común. Y ya cuando no se sabe, lamentablemente la única manera es ir a ver a un exorcista, pues cuando uno tiene mucho la duda, ir a ver a alguien para que se puedan empezar a dar estas fases, porque hay gente que no reacciona hasta el segundo, por ejemplo, que no se manifiesta, o el tercero. Entonces, eso es bastante más difícil, o sea, eh, lo importante también es hacer la acotación de que incluso si tú tienes una persona poseída a tu lado, no significa de que te vaya a matar o te vaya a hacer un daño horrible, no. Un demonio dentro de un cuerpo humano no tiene voluntad propia, lo único que puede hacer es influirte, tratar de implantar ideas y tratar de hacer que peques, o sea, o que te enojes mucho o que vayas hacia la lujuria, pero más allá de eso no puede hacer porque nosotros fuimos creados con libre albedrío y nadie se mete con nuestro libre albedrío, por lo tanto tratará de hacer todo lo que pueda hacer en ti, pero eso no significa de que tú seas un demonio, no significa que tú dejes de ser la persona que eres, es solo que tienes más tendencia, de la que ya tenemos por el pecado original, a hacer el mal, eso. Para también desestigmatizar un poco la idea como del poseído, como que no sé, casi como pobrecitos, como el mismo estigma que tienen los esquizofrénicos, que uno dice, bueno, en cualquier minuto agarran un cuchillo y matan a todos. O sea, eso no es así.
Entonces, también hay que tratar de como desestigmatizar el tema de la posesión. No es, nadie te puede quitar tu libre albedrío, por lo tanto, si tú no eres una persona que haya tenido ninguna tendencia a matar o a hacer el mal, así, muy mal a los demás, no va a ocurrir porque tengas un demonio dentro. Lo más probable es que sí, tengas mucho más rabia, celos, envidia, orgullo, pereza y todos los pecados capitales que uno se puede imaginar, pero más allá de eso no va a pasar. Eso, entonces, también para tener como un resguardo con eso. Y había una serie de preguntas sobre cómo se trabajan los pecados, claro, porque en el último, no en el último, en el penúltimo video hablaba como un poco de que si yo tenía todavía una pequeña falta de perdón, ese demonio se iba a agarrar de ese pecado para no soltarse, claro. Entonces, cómo se hace el trabajo, les quería compartir en realidad un libro que es un muy bello libro y buenísimo, que se llama El combate espiritual y es del padre Lorenzo Scupoli, y es el libro que durante 19 años San Francisco de Sales, eh, leyó y anduvo trayendo así para todas partes, en todo momento, en todo lugar. Lo leía, lo leía, lo leía, lo leía. Entonces ahí se habla mucho del combate espiritual, cómo uno puede eh, de alguna manera no evitar, pero sí enfrentar los ataques del enemigo. Y es una joya que yo creo que todos podríamos leer, así que se los comparto para que le puedan echar un ojito si les interesa. Es un libro relativamente corto, de muy fácil lectura, así que eso es un regalito ahí que nos han dejado. y, y bueno, ahí se explica muy bien, en todo caso, esto de cómo uno trabaja esos pecados, porque al final, en realidad, donde actúa el maligno siempre va a ser en nuestra mente, y lo que trata de hacer es que, bueno, a través de la mente eso se convierte en sentimiento, y cuando ya es sentimiento o emoción, ya está dentro, o sea, no es que se meta, sino que está todo el rato solo influenciando afuera, es como que estuvieran ahí hablándote en los oídos. Entonces, para poder trabajar los pecados, primero siento, como a título personal, de que hay un trabajo de humildad muy grande que hay que hacer primero, como ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando se acepta la voluntad de Dios, ya hablemos de eso, como cuando la voluntad de Dios es de que yo tenga que estar parada en una fila esperando 1 hora y media para entrar al banco, eso es lo que Dios quiere. Y si yo me revelo, son cosas súper cotidianas, porque ahora uno piensa así como la batalla espiritual, así como el combate espiritual, como algo así gigante, y lo es, pero es en las cosas más pequeñas. Entonces uno las da por hecho y está tan acostumbrado y las da tan por sentado que en realidad ni siquiera piensa en la cosa. Claro, yo estoy esperando, por ejemplo, no sé, pues me van a atender el médico y estoy ahí y me cito a las 10 de la mañana y son 1 cuarto para las 11 y todavía no me llaman. Ya, pues yo tengo que entender una manera de poder lidiar con esos pecados, con esas cosas, es entender de que absolutamente todo lo que a mí me ocurre en la vida está orquestado por Dios, que aquí no se mueve un pelo sin que Él lo permita. Por lo tanto, si yo estoy sentada en la consulta del médico y llevo 45 minutos esperando a que el médico me atienda, es porque Dios quiere que sea así. Por lo tanto, lo que yo tengo que trabajar es aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando eso se acepta, no te va a enojar eso. Vas a tener paciencia porque sabes de que por algo tienes que estar ahí. Y tú acatas. Por ejemplo, si voy a la panadería y voy a pagar y no tienen cambio para mí, no me enojo con la cajera porque no tenga cambio. Yo acepto de que Dios me está diciendo que no es ahí donde yo tengo que comprar. Por lo tanto, yo amablemente recibo mi dinero de vuelta, le doy las gracias y me voy a otro lugar. Tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con la aceptación de la voluntad de Dios, que uno piensa, cuando uno piensa en la voluntad de Dios, para mí como y para el resto, como que uno pensaría como que la voluntad de Dios es como, ¿qué es lo que voy a hacer con el resto de mi vida? Y resulta que la voluntad de Dios es cada segundo y cada minuto del día.
Entonces, como uno está tan a lo mejor enfocado en la voluntad de Dios, así como al final del túnel, poco menos, como qué es lo que yo voy a hacer y cómo yo voy a ayudar al mundo, o cómo voy a ayudar a los demás, así como allá lejos, estoy esperando que sea una cosa grandiosa o grande lo que yo tengo que hacer. No sé, no sé si grande o no sé si grande o en realidad no sé si como grandioso, pero uno tiene como la asociación de la voluntad de Dios con, con lo que uno va a terminar haciendo el resto de la vida. Como cuando uno está en una decisión así como voy a ser consagrada o me voy a casar. Es como el discernimiento, ¿verdad? Entonces como que uno piensa de que esa voluntad de Dios atañe solamente a las cosas mega importantes como eso, como decidir si me voy a casar o si voy a ser monja, o si voy a vivir en este país o voy a vivir en otro, o si me voy a dedicar a hacer una profesión u otra. Como que uno piensa que en esos momentos es donde uno tiene que discernir cuál es la voluntad de Dios para uno. Y resulta de que la voluntad de Dios para uno es segundo a segundo, minuto a minuto, todos los días de tu vida, todos los días de nuestra vida, hasta que nos muramos. Entonces, en algo tan simple y tan pequeño que no le prestamos atención como el vuelto o el no vuelto en una panadería, ahí está la voluntad de Dios, po. En que si pasa o no pasa la micro que me va a llevar a mi casa, esa es la voluntad de Dios. En que si llega o no llega la persona que tenía que llegar a mi casa, en que si me tomo o no me tomo el té, y cómo yo reacciono con respecto a todos esos segundos que se unen en el día. Entonces, si yo estoy constantemente batallando con... Cuando Jesús habla de niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, negarse a sí mismo es eso, es que yo niego mi propia voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Que yo me quiero comer esa empanada en esa panadería y por lo tanto tengo plata y quiero pagar y quiero que me den esa empanada y me den el vuelto y yo me la pueda comer. Esa es mi voluntad. ¿Y abre cuál es la voluntad de Dios? Ahí no te comes la empanada, no en esa panadería y no en esa empanada y capaz ni siquiera empanada para ti hoy. Y ahí el libre albedrío, ¿dónde viene? En que yo elijo cómo reacciono a eso. Y ahí está la negación de mí mismo. Si yo soy capaz de negarme a mí misma, lo que yo voy a hacer es aceptar la voluntad de Dios, que es que yo no como empanada en esa panadería o no como empanada durante el día, con alegría y con amor y con entrega, porque es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que alguien me malentendió y me empieza a echar pericos cuando yo me bajo de la micro, porque sintió que lo empujé y resulta que no lo empujé, yo agacho el moño, po. Yo tomo la humildad y en vez de ponerme a discutir con la persona que me está diciendo de que yo la empujé, yo dejo que crea lo que quiera creer y que se desahogue conmigo y yo me someto a la voluntad de Dios, que es que en este minuto esa persona a ti te tiene que gritar. ¿Para qué? Para que tú aprendas algo. A lo mejor tengo que aprender un poco de humildad. Si tú respondes con la rabia, si tú respondes con la rabia, no estás primero sometiéndote a la voluntad de Dios y como no te estás sometiendo a la voluntad de Dios, estás pecando. Estás abriendo la puerta para caer en el pecado que podría ser la rabia, la gula, no sé, tantas cosas que hacemos todos los días, como hacer al otro sentir mal, los celos, la envidia. Caemos ahí. Yo diría no sé si se me ocurre alguna excepción, pero por ahora podría decir que caemos ahí siempre porque no aceptamos la voluntad de Dios para nosotros en ese momento. Entonces, como no la aceptamos, hay una cosa como de imposibilidad de negarse a sí mismo, y cuando aparece la imposibilidad de negarse a sí mismo, por eso cuando Jesús dice niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, cuando no tenemos la capacidad de negarnos a nosotros mismos, nos salimos del camino y ahí quedamos abiertos y expuestos a toda la variedad. Para cada uno va a ser distinto porque tenemos diferentes emociones predominantes o defectos predominantes. Entonces, por ejemplo, para uno va a ser la rabia, para otro puede ser la envidia, para el otro puede ser los celos, pero ahí vamos a caer. ¿Por qué? Porque dijimos no a la voluntad de Dios. ¿Y qué hicimos en eso? Nos preferimos a nosotros mismos, nos elegimos a nosotros mismos. Yo me elijo a mí mismo, yo me como la empanada a la voluntad de Dios, que es no.
no te la comes, o por lo menos no en ese lugar. Entonces es súper, súper, súper sutil y es de todos los días y es de cada segundo. Entonces siento que ese es un súper buen ejercicio para no caer en la tentación y no caer en el pecado. Porque si uno está dispuesto a entregar su voluntad, a negarse a sí mismo y decir, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera, todos los días en la mañana, que sea lo que Dios quiera, Diosito, el día es tuyo, que sea lo que tú quieras, todo va a ser un regalo, para empezar. Vas a estar en la conciencia de que todo lo que te está ocurriendo es un aprendizaje constante, que Dios te quiere mostrar cosas de ti mismo para que las arregles y, y vas a ser menos reactivo y no vas a caer tanto en tus pecados habituales, no hacer mentir o, eh, estando con esa disposición. Entonces les recomiendo absolutamente que lean el libro porque es, como les dije, es cortito, son 160 y algo páginas, pero se leen muy rápido porque es de muy fácil lectura y es así atingente a cada una de las cosas y súper fácil de llevarlo a la práctica en el sentido que se entiende. ¿Ya? Cuando las cosas no se entienden es como un poco más difícil, ahí uno queda medio flotando, pero eso está muy bien escrito, como muy, muy, muy clarito. Entonces uno lee, ya está. Pero yo creo que está todo relacionado con eso. A título personal es la voluntad de Dios. El problema que tenemos es de que cuando escuchamos esas palabras como la voluntad de Dios es como, o hágase tu voluntad, son cosas gigantes, así como la Virgen María diciendo sí a tener al Salvador del mundo, como son cosas muy grandes. Entonces cuando uno piensa en la voluntad de Dios como que es como que fuese algo muy grande, que lo es, por supuesto, pero es en las cosas más pequeñas de tu cotidianidad en donde tienes que decir, sí, yo acepto que Dios me está mandando esto en este minuto y me niego a mí mismo y acepto que esto es así. Acepto que tengo que estar 45 minutos en el médico esperando y así trabajo mi humildad. ¿Quién soy yo para estar demandando que tengan que ser las cosas así cuando yo las quiero o que me salga todo como yo planeo? Entonces ahí hay un trabajo, pero que siento que parte de el negarse a sí mismo. Y el negarse a sí mismo es eso, no es automutilarse, no es pasarlo mal, no es buscar como el autoflagelo, eso está mal. De hecho, Dios quiere que seamos felices. No se trata de eso. El negarse a sí mismo no se trata de pasarlo mal ni de autoinfligirse dolor o de victimizarse, no. El negarse a sí mismo es que la voluntad de Dios prima por sobre la mía. Por lo tanto, si Él quiere que yo haga eso y yo no lo quiero hacer, lo hago. Listo, se acabó. En ejemplos tan cotidianos y tan simples como lo que les acabo de compartir. Eso. Y el trabajo de pecados, los libros leídos. Bueno, me preguntaban también qué libros había leído. De los que he leído, bueno, he leído harto, pero en realidad como de los que me han servido muchísimo para lo que está pasando, lo que me estaba pasando a mí, como en mi proceso personal, por supuesto que la Biblia es el número uno, y este libro que les acabo de decir, y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. También, además de los ejercicios espirituales, estuve leyendo una compilación que se puede encontrar en internet, que hay de María Valtorta, que obviamente, o sea, ella tiene una cantidad de, o sea, es impresionante todo lo que ella escribió, que es como el Evangelio según lo que ella vio, ¿ya? Que también el Padre Fortea la recomienda harto. Yo no leí toda su obra porque es el Evangelio, o sea, ella, es como que ella está viendo todo lo que está pasando y lo cuenta con mucho detalle, entonces hay como espacio en que nosotros tenemos en la Biblia en donde aparece Jesús dijo esto otro, pero ella tiene como los entremedios, que iba pasando entre medio de las cosas. Entonces yo no me he leído todo, pero lo que sí hice fue, encontré una compilación que era solamente, claro, obviamente porque me interesaba y por el tema en el que yo estaba metida, una compilación que estaba relacionada solamente con los demonios, con todas las veces en que María Valtorta escuchó a Jesús hablar sobre los demonios. Entonces eso se puede encontrar en internet, uno puede tipear María Valtorta demonios y va a aparecer en realidad como todo, es una sola página que uno la va leyendo así enterita. Y eso estuvo muy bueno, estuvo súper esclarecedor y muy lindo leerlo. Y creo que en cuanto a lecturas, eso ha sido lo más fundamental, sí.
la Biblia, lo de María Valtorta, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y este libro que les acabo de compartir. Sí, creo que si se me está olvidando alguno, lo pongo después abajo, porque en este minuto no puedo recordar si estuve leyendo alguna otra cosa que me parece que no. Bueno, y hay uno que es, sí, por supuesto, hay uno, claro, es que es un poco más complicado porque está en inglés, pero ese me sirvió muchísimo al principio, cuando yo no entendía nada de lo que me estaba pasando, y es de Paul Thigpen, y él escribe un libro que se llama Spiritual Warfare, que es el combate espiritual, como la guerra espiritual, y da muchos tips, así como oraciones que uno puede hacer, maneras de combatir con el enemigo, y ese libro está muy bueno también. Eso. Ahora, y la última cosa que me preguntaban, claro, porque me preguntaron por la misa diaria. Sí, yo asistía a la misa diaria hasta que empezó la cuarentena estricta, y ahí lo estoy viendo por internet porque no puedo ir a misa, están todas las iglesias cerradas, pero sí. El tema de la rutina de oración, eso era lo otro que me habían preguntado, cuáles eran las cosas que yo estaba como orando, que ocupaba o que oraba. Yo en realidad tengo una manera de oración que fue entregada a mí por una misionera idente. Entonces, en la mañana yo me levanto y lo primero que hago es, bueno, dar gracias, pero después cuando ya me arrodillo a orar, leo un solo capítulo del Nuevo Testamento, ¿ya? O sea, por ejemplo, del 3 al 4, y luego durante media hora pasa, siempre es distinto, nunca se repite, porque durante media hora es tanto meditación del Evangelio, como que me está tratando de decir, pero también conversación íntima y profunda con Jesús. Entonces, me quedo media hora escuchando, porque normalmente uno habla mucho, entonces, pero no escucha tanto lo que él tiene que decir o cómo quiere mostrar lo que necesita saber. Entonces hago el ejercicio de, si tengo algo muy como importante que está metido en mi cabecita o en mi corazón, claro, se lo puedo decir, pero siempre va a ser algo muy pequeñito, o sea, como va a ser corto. A él, he escuchado muchas veces de que a él le encanta escuchar, que le contemos y que no asumamos de que él sabe todo lo que nos pasa, o sea, contarle. Entonces, cuando hay cosas muy importantes o cosas muy que me tienen así o contenta o conflictuada, siempre se lo cuento, pero después estoy en silencio para escucharlo a él. Y tomé la costumbre de decir como la santa, decir, habla Señor que tu sierva escucha. Entonces, y ahí me quedo escuchando. Tengo un cuadernito donde tomo apuntes cuando son ideas, cosas así muy potentes que me está diciendo. Eh, y, y eso, y lo escribo. Escribo esto que siento y que escucho. Eh, con mi corazón, por supuesto. Eh, y, y después de esa media hora, yo rezo, hago doy gracias nuevamente. Esto es como toda una conversación, es como una conversación en verdad. Doy gracias y después planteo todas mis peticiones. Una vez que ya he tenido como esta intimidad, todo lo que siento que es importante pedir para el día, para los demás, cosas para mí, no cosas, pero ayudas en cosas que me cuestan, y peticiones en general también por el mundo. Y una vez que he hecho eso, después ofrezco el rezo del rosario por todas esas peticiones. Entonces rezo mi rosario. Y cuando termino el rosario, hago unas oraciones que van variando, pero hago la oración de la Santísima Sangre de Jesucristo, hago la oración del Arcángel San Miguel, hago la oración de
una oración para el agua bendita, y me echo agua bendita en la frente, me hago la señal de la cruz y en las sienes, así como el dedito, la oración a la Virgen de la Guarda. Y una oración que aprendí, que no es una oración en realidad, sino que es una renuncia, que aprendí en este retiro con Marcelo Desi, que era esta en donde uno pone todas las cosas que son espíritu, en verdad, pero que a uno le cuesta muchísimo, como lo que decía en el video, lo de la codicia, lo de la envidia, la falta de perdón. Entonces lo que tú haces es decir, en el nombre de Jesús yo renuncio a la codicia, el espíritu de la codicia. En el nombre de Jesús yo renuncio al espíritu del miedo. En el nombre de Jesús yo renuncio al espíritu de la arrogancia. En el nombre de Jesús yo renuncio, así. Y vas haciendo tu listita de los que son particularmente conflictivos para ti y renuncias. Entonces hago la renuncia y después termino con una oración que es para... no es de sellamiento, sino sí, es una oración como de sellamiento en contra de Satanás y de todas las influencias malignas para mí y para mi familia. Y con eso termino la oración de la mañana. Después a las 3 de la tarde hago la coronilla de la Divina Misericordia y luego en la noche hago el rosario a Dios Padre. Esa es la estructura de mi oración ahora. Antes también eran 3 veces al día, pero oraba también, hacía la liturgia de las horas, que se supone que es obligación para todos los católicos. Entonces yo lo hice durante un año, alrededor de un año. Y es preciosísimo hacerlo, porque va cambiando todos los días y los salmos son preciosos y los himnos también, las oraciones son muy, muy, muy bellas, las recomiendo muchísimo. Yo la única razón por la que ahora lo estoy haciendo en la noche, hago la parte de las completas y las vísperas, pero no hago la parte de la mañana porque reemplacé esta media hora de comunión con la lectura, porque si no empiezo el día estoy estudiando, hago varias cosas, entonces... es harto tiempo que estoy feliz de dedicar, pero de una sola vez en la mañana es un poco... Siento que uno va mutando también, como no es que vayas mutando mal, sino que hay cosas que te sirven para ciertos momentos y después te van sirviendo otras. Entonces yo durante un año hice la liturgia de las horas las 3 veces al día que se piden y que se hacen normalmente, porque en los monasterios se hacen más veces, pero para los laicos es así. Entonces ahí las hacía así y ahora estoy haciendo solamente las últimas 2 porque en la mañana siento que me nutre muchísimo y es muy bello esa como comunión con Jesús. No siempre es media hora, hay veces en que mucho más y hay veces en que un poquito menos, pero es muy bello. Entonces me quedé con eso. Y eso. Entonces eso sería como mi estructura. Tengo muchas oraciones y pasé por mucho, o sea, estoy diciéndoles ahora que esa es mi estructura como de oración del tiempo presente, pero antes de eso, o sea, tengo muchas oraciones de liberación, muchas, que las saqué algunas de YouTube, otras de siempre con el respaldo de, o sea, buscando que estuviesen respaldadas por la iglesia, por supuesto, porque hay muchas cosas dando vuelta que no tienen ni mucho pie ni cabeza, entonces uno de repente se equivoca. Pero del padre Gabriel Amorth, él tiene muchas oraciones de liberación que son muy buenas, entonces también hacía de esas y pasé como por varios perdón que mi vecino está tocando la bocina, pasé como por varios tipos de oración. Hubo un minuto en que, claro, hacía el rosario, siempre lo he hecho en la mañana porque me gusta que sea la primera cosa en la mañana porque te sella. O sea, te deja como muy protegido. Marino Restrepo dice de que cada uno de los Ave Marías que uno reza en un rosario es como un palito que tú vas poniendo de un cerco, que cuando terminas el rosario se sella y se cierra y te mantiene protegido de todas las influencias malignas para ese día. Entonces siempre he tenido la consideración y las ganas de hacerlo como la primera cosa en la mañana, como que lo hago en la mañana. Entonces, antes, claro, pues hacía la liturgia de las horas, hacía después el rosario y después hacía el exorcismo del Arcángel San Miguel, completo. Entonces han ido variando.
han ido variando las oraciones y yo creo que para cada uno es siempre igual, o sea, siempre igual en el sentido de que siempre van variando, porque las necesidades espirituales no son siempre las mismas, entonces uno va encontrando cosas en el camino que le sirven para ciertos periodos y después ya puede moverse a otras. No estoy diciendo que sean como jerárquicas, sino que uno se va moviendo nomás. Y creo que esas son las que recuerdo de haber hecho antes también. La oración del Espíritu Santo, eh, hice en algún minuto también el rosario para las almas del purgatorio, eh, y así, como que creo que uno va encontrando sus propias devociones, pero siento que lo más importante de todo, y que me gustaría como dejar eh, a lo mejor como un pequeño testimonio de eso, es de que más allá de todo uno puede estar lleno de devociones. Pero si yo estoy haciendo mi devoción y llega mi hijo y me interrumpe y yo me enojo, no me sirve de nada. Preferible que no la hiciera, que hiciera otra cosa. Entonces cuando uno no tiene tiempo para orar, escucha al Padre Luis el otro día que dijo algo tan lindo. Si usted no tiene tiempo para orar, Padre Luis de Chile por si acaso, si no tiene tiempo para orar, que su vida sea una oración. Trate bien a sus hijos, trate bien a su esposo, que su vida sea amor, sea amable con el vecino, ayude a su... ¿Se fija? Entonces, si yo voy a estar muy centrado en las devociones, pero en realidad en mi actuar no sé, es como que la oración fuese un paréntesis entre medio de mi día, no lo estoy haciendo bien. Se supone que la oración debe ser constante. Mi vida es una oración. Yo porque quiero y me gusta, elijo sentarme o arrodillarme a tal hora, a hacer tal cosa. Pero que eso no sea tu sola oración, tu sola comunicación con Dios, sino que eso es el motor para que esa oración continúe durante todo el día. Y así cuando continúa durante todo el día, cada uno de tus gestos, cada una de tus miradas, cada una de tus respuestas es el Espíritu Santo hablando a través de ti, dándole el espacio para que lo haga, y no tú. Entonces siento de que eso es importante, como que lo importante no es qué oración digo, a qué hora la digo, cómo la digo, sino que a mí misma me nazca una oración. Que te nazca constantemente traer a Dios a un plano más cercano, lo tenemos muy lejos, como traerlo siempre a un plano en donde yo le estoy hablando todo el rato, estoy dando las gracias porque me acabo de comer algo súper rico, bendigo la comida, no sé, me río con él, como... ay, ahora entiendo por qué me dijiste que, o hiciste que esto pasara, como que saber de que está ahí todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, lo lindo de la oración es que nos permite y nos abre la puerta a que la oración sea algo constante en la vida. No que empieza cuando yo me arrodillo en mi pieza a orar y termina cuando me paro. Para eso mejor no oremos. O sea, empieza cuando yo me arrodillo o empieza cuando empieza el día y prosigue. Lo importante es tenerlo cerca y tenerlo cercano y claro, a lo mejor al principio sirve un montón porque a mí me costó mucho salirme del papel. Yo al principio cuando yo recién pasó todo lo de mi conversión, yo estuve mucho tiempo leyendo muchas oraciones porque no sabía cómo orar ni dirigirme directamente a Dios. Entonces las leía y me sirvió muchísimo, muchísimo, pero es importante no quedarse, y yo lo sigo haciendo, no es algo que haya dejado de hacer. Eh, pero lo importante es no quedarse atrapado en eso, no quedarse atrapado en que porque uno leyó, oró. No, la oración es constante. Si no es oración constante, caemos. Y caemos en pecado y en tentación. La única manera de no caer es orar constantemente. Estar orando constantemente, que no significa que voy a ser una monja y voy a estar metida dentro de un claustro y lo único que voy a hacer va a estar sentada orando, sino que mientras yo estoy haciendo mi vida y mis actividades cotidianas, mis gestos, mis palabras, mis emociones son oración. Son una veneración para Dios. Es una manera de darle flores, no sé, como que cada una de mis palabras sea una flor para Dios, que cada una... Así. Y creo que eso ha sido un descubrimiento que yo no sabía esto de la oración continua para nada. Lo aprendí con los misioneros identes. Y ha sido un descubrimiento hermosísimo. Como eso de tener a Dios muy cerca.
Algo tan simple como que estás dando una ducha y, oye, qué rico la ducha con agua caliente. Hay gente que no puede. Gracias, Diosito, te ofrezco el placer que estoy sintiendo con esta ducha. Como, y hacerlo parte de tu cotidianidad, de tu día, sí, de tu día. Y ahí ya es más fácil no caer, siento yo. No, no es que uno no es que sea fácil no caer, no lo es. Estamos todas constantemente siendo atacados, pero es más ameno, se podría decir, como saber que Él está ahí contigo y que tú no estás luchando solo. Y que no estás ahí tratando de como de escapar de todos estos vicios o de todas las cosas que nos tientan solo, sino que Él está al lado tuyo y te está diciendo todo el rato, vamos que se puede, tú puedes, tú puedes. Y eso es muy lindo. Entonces, yo adoro las devociones, pero siento que no es productivo para el alma quedarse solo en las devociones. No estoy diciendo que hay que eliminarlas, a mí me encantan y yo las hago, pero hay que llevarlas más allá. O sea, la oración no puede ser un paréntesis en el día. La oración es el día completo. Entonces, el ejercicio es llevar esto de él negarse a sí mismo a la cotidianidad, para no enojarse, para no echarle la culpa al otro. Se quebró la taza por tu culpa, pero ¿por qué no? Diosito quería que se quebrara la taza, ¿qué habrá ahí? Puede pensar eso. Y creo que ahí hay un mundo para explorar. Y creo que el ritmo de la vida desciende harto también. Eh, y eso, creo que eso es de todo lo que me preguntaron. Eh, sí, qué oraciones hacía y todo eso. Así que creo que ahí quedó, lamento, en realidad, bueno, no sé si lo lamento porque si fue así es porque tenía que ser así, pero pensé que iba a ser un video más corto y ya voy en 52 minutos, así que les dejo un abrazo, eh, un, un- una sonrisa y espero que estén muy bien y que Dios los bendiga muchito, 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 muchito. Y nada, muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por estar acá y por compartir. Así que eso, un abrazo grande, muchas gracias. Gracias Diosito, gracias Jesús. Para poder hacer esta oración es importantísimo tener un director o directora espiritual. Y si no tienen uno, un sacerdote de confianza que ustedes o sea, de su confianza me refiero, que sea cercano a ustedes, al que le puedan contar cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces en la oración se escuchan cosas que vienen de ángeles caídos y tiene que haber alguien ahí que a uno lo pueda guiar en determinar si eso que uno está escuchando, sintiendo, es verdaderamente o fidedignamente de Dios o de un espíritu maligno. Entonces es importante que esa parte, esa oración, si es que hay alguien interesado en hacer ese tipo de oración, es importante que si, por ejemplo, justamente tienen como, si lo está empezando a guiar o en la toma de decisiones, es que pase por un director espiritual primero, antes de tomar una decisión, antes de decir si esto es lo que me está diciendo, ¿ya? Me disculpo por no haber hecho la aclaración mientras lo estaba hablando, porque es bastante importante, por supuesto, pero se me fue completamente. Pero eso es algo muy importante, es algo que no se puede hacer así como creer inmediatamente que todo lo que estás escuchando viene directamente de Jesús. Eso es un peligro, ¿ya? Eso, quería aclarar eso y también aprovechar de mencionar una oración también que ocupé muchísimo, que la encuentro preciosa y es súper potente. Es una oración, pero muy, 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 muy potente. Y es la oración de San Patricio contra los malos espíritus. La oración de San Patricio es increíble. Es larga, porque hay una versión corta, pero les recomiendo la larga. Es larga, pero vale la pena increíblemente. O sea, es maravillosa. Es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Eh, Así que eso. Perdón por que hubiese quedado como un video aparte, pero me di cuenta después y no podía dejarlos ahí sin esa parte de la información. Así que espero que estén muy bien. Muchas gracias por todo y cuídense muchito y que Dios los bendiga. Chao.